hubo muchas personas que estuvieron inconformes. En ese ejemplo también está solito y por lo tanto tendrá que ser verbo impersonal. Cuando no hay sujeto, claro, ¿no? Y en oposición, ¿cómo identificamos que el verbo haber es un verbo personal? Pues un poco lo contrario, ¿no? Cuando el verbo haber funciona como auxiliar, ¿vale? Cuando sí tiene sujeto, exacto, cuando sí refiere a una persona, cuando sí tiene accidentes gramaticales, o sea, podemos identificar las variaciones de los pronombres, los tiempos verbales, las formas de conjugación. Claro, cuando tiene forma plural, si tiene forma plural es porque el sujeto es plural, ¿no? De forma concreta, ¿vale? Entonces, bueno, ahí esos aspectos son los que tienen que recordar y les aseguro que con esas dos características que ahorita retomamos, la de ser sucesor verbo principal, perdón, entonces significa que es impersonal y solo se conjuga en tercera del singular, ¿no? Y ser verbo auxiliar, entonces significa que es personal y se puede conjugar de distintas formas, ¿no? Esas son las dos cosas básicas que necesitaremos recordar y que si lo hacemos, les reitero, no habrá ninguna problemática. Aparte de eso, yo les mencioné muchas otras cosas, pero porque de pronto son cosas que a ustedes les generan dudas, como ayer estábamos viendo, el aspecto este específico, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos ahí revisando por ahí una de sus compañeras decía, pero ¿por qué va a ser singular si está en un contexto plural? Pues lo que decíamos, no importa el contexto en el que se encuentra, o sea, me refiero, sí importa el contexto, ¿no? Pero me refiero a que no importa si las palabras que acompañan son cosas singulares o son cosas plurales. Si es impersonal, no le interesa concordar con nada al verbo, ¿vale? Les voy a compartir la pantalla, que era lo que estaba haciendo desde hace rato, y terminamos de revisar. Bien, entonces, ya planteamos las cuestiones con respecto a la oración uno, la 2, la 3 y la 9. ¿Qué pasa con la número 4? ¿Cuántos verbos hay? Piénsenlo de esa forma. Vamos a ir ahorita mencionando por partecitas, ¿no? Denme nada más un momento. Ok, perdón. Entonces, les decía, ¿no? En la oración número 4, ¿cuántos verbos tenemos ahí? Solo uno, el habían, en este caso, ¿no? El verbo haber, básicamente. Entonces, ¿qué significa? Que si está solo, como decíamos, obviamente va a ser el verbo principal. Y si está solo y es el verbo principal, forzosamente tendrá que ser un verbo, ¿de qué tipo? Impersonal, ¿no? Exacto. Cuando está solito tiene que ser un verbo impersonal, como acá. Entonces, no importa que yo diga cuántos, no importa que antes haya una palabra en plural. Podría decir cuántos invitados, ¿no? Le pueden agregar ustedes lo que quieran, quitarle lo que quieran. Finalmente, en este sentido, está mal conjugar en plural, porque el verbo principal de esta oración es el verbo haber. Por lo tanto, tendrá que ser un verbo impersonal. Y entonces, como decíamos, solo lo podemos conjugar en tercera persona del singular. Aquí podría decir cuántos invitados habían en la fiesta y sigue estando mal, ¿no? Lo importante es que el verbo esté en su forma singular, en tercera del singular. Y tendríamos que decir justo, podemos decir hubo, claro, pero lo que les decía, ¿no? Ahí esa pregunta de si puedo decir hubo, si puedo decir hay, si puedo decir había. Solo están ahí cambiando el tiempo del verbo. Lo importante es que el verbo esté en su forma singular. Ustedes pueden elegir el tiempo, hablar en el tiempo que quieran, en presente, en pasado, en futuro, en pretérito, copretérito, etcétera, ¿no? Lo importante aquí es que el verbo esté expresándose como una cosa impersonal, porque así está funcionando el haber, ¿no? Entonces, pero bueno.
el tiempo que tenemos en la oración es el pretérito imperfecto, ¿no? La terminación en ia. Entonces tendríamos que conservar esa terminación en ia. Entonces diríamos había en este caso, ¿no? ¿Cuántos había en la fiesta? Esa sería la forma correcta. ¿Cuántos había en la fiesta? O cuántos hubo en la fiesta, también estaría bien, pero es otro tiempo. ¿Cuántos habrá en la fiesta? También estaría bien, pero es otro tiempo. ¿Cuántos hay en la fiesta? También está bien, pero es otro tiempo, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuántos ha habido en la fiesta? ¿No? Ahí hay muchas formas que les digo pueden ser válidas, pero lo que nos interesa, más allá del tiempo verbal, es cómo se presenta el verbo, que tendría que ser como un verbo impersonal, ¿vale? Con la siguiente. Entre ellos había dos jovencitas embarazadas. ¿Cuántos verbos hay acá? Uno otra vez, el verbo haber. Por lo tanto, ¿qué? Es el verbo principal de la oración. Y si es el verbo principal, aunque hablemos de dos jovencitas embarazadas, que es una cosa plural, ¿cómo debe ser el verbo haber? Impersonal, porque es el principal del enunciado, ¿no? Porque no hay otro para empezar, ¿no? Entonces tiene que ser forzosamente el verbo principal, ¿vale? Entonces ahí, lo mismo exactamente sucede en la número 6, ¿no? Efectivamente, en el centro también hay cafés. Si yo digo, hay personas que dicen ein, ¿no? Con una N de forma concreta en la pronunciación. No digo que ustedes, pero es un fenómeno común porque pensando en querer generar un plural del verbo hay, le agregan una N, ahí una cosa extraña, ¿no? Entonces, 5 y 6 son correctas porque justo estamos diciendo son impersonales. ¿Cómo lo sé? Porque el verbo haber en los dos ejemplos es el único verbo, por lo tanto, forzosamente tendrá que ser el verbo principal y no importa que hable de cosas plurales antes o después, debe ser siempre en tercera persona del singular, ¿vale? Entonces está bien y está bien. A ver, déjenme vuelvo un poquito porque ¿qué habían puesto acá? Profe, y si dijéramos cuántos pájaros habían en el zoológico, pues tú dime, ¿no? Era lo que les estaba diciendo ahorita. Podríamos decir, ¿cuántos invitados habían en la fiesta? ¿Cuántos pájaros habían en el zoológico? Sigue habiendo un solo verbo. No importa que le agregues, que si le agregas un sustantivo, Gómez, ¿no? No importa si le agregas sustantivos plurales antes o después. El hecho es que sigue existiendo un solo verbo, que es el verbo haber, por lo tanto es el verbo principal, y por lo tanto, para que fuera correcto, tendría que estar en singular y deberíamos decir cuántos pájaros había en el zoológico, en ese ejemplo, ¿no? Que si mal no recuerdo es un ejemplo como de examen, ¿no? Efectivamente, le reitero, ahí lo que nos importa es el verbo, ¿no? Identificar que el haber sea el verbo principal y no importa cómo sean las palabras que lo estén rodeando, si son plurales o singulares. Ahí, si es impersonal, tendrá que ser singular forzosamente, ¿vale? Bueno, 7. Híjole, esa pregunta, Solache, es de primaria ya, para este punto, ¿no? Es si pudiera reprobarte, es de reprobarte, ¿no? O sea, si de mí dependiera la admisión al examen, a la Facultad de Medicina. Por aquí preguntan si la palabra ellos es el verbo en la oración 5, ¿no? Obviamente no puede ser ellos el verbo, ¿no? El verbo es haber. Ellos es un pronombre personal específicamente, ¿vale? Entonces, por eso es que tratamos de hacer como este conglomerado, ¿no? Quiero decir, como este conglomerado de las cosas más básicas, pues. Es decir, por eso estamos hablando ahorita de sustantivos, de pronombres, hablamos de sus características. Entonces, vean cómo sí es importante, vean cómo sí de pronto, no sé, a lo mejor están distraídos, a lo mejor algo pasa, ¿no? Pero terminan generando como este tipo de confusiones. Entonces, sí es importante que estemos con este aspecto de entender las funciones, de entender los criterios que estamos mencionando. Y obviamente necesitan estudiar, pues, ¿no? Porque justo se logra adquirir el conocimiento estudiándolo, ¿no? Estudiando la información. Volvemos a la cuestión de la oración 7. Hubieron comprado la casa mis abuelos hace ya varios años. Ojo, yo sé que puede sonar muy raro, ¿no? La idea de hubieron. Ahí uno de sus compañeros decía, ¿no sería habían? Pues también existe la forma habían comprado, hubieron comprado, habrán comprado, hubieran comprado, también es otra forma, ¿no? Lo importante aquí es
Es que identifiquemos cuántos verbos tenemos en esta oración. Tenemos dos, ¿no? Hubieron y comprado. Recuerden, si el verbo haber es el auxiliar, tendríamos aquí que poder identificar. Este haber es un verbo auxiliar, es un verbo compuesto, ¿no? ¿Y qué hemos dicho? Que el verbo principal cuando tenemos dos verbos juntos, como acá, el hubieron y el comprado específicamente, el principal es el segundo, ¿no? El principal es el que esté en pasado participio, como en este caso, o el principal es el que esté en infinitivo, o el principal es el que esté en gerundio. Entonces, el verbo principal es comprar. ¿Y qué me indica que el verbo principal sea comprar? Que el haber es el auxiliar. Y lo que decíamos, si el verbo haber es el verbo auxiliar, entonces ahí sí puede adquirir cualquier forma, ¿no? Puede adquirir la forma de un nosotros, ¿no? Podríamos decir hubimos comprado, por ejemplo, ¿no? Que si conservamos al mismo tiempo, hubimos comprado la casa o em, habíamos comprado la casa en otro tiempo, habremos comprado la casa en otro tiempo, ¿no? Em, o lo puedo poner en singular también, hube comprado la casa, yo había comprado la casa, habré comprado la casa. Entonces vean cómo en esos contextos de cuando el verbo haber es el auxiliar, perdón, y que por lo tanto es personal, significa que entonces ahí sí puede adquirir cualquier forma, se puede conjugar con cualquier pronombre, en cualquier tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, identifiquen estos aspectos. Aquí tenemos dos verbos juntos. El primero será el auxiliar, el segundo será el principal, ¿no? Entonces, ahí sabemos que está bien. Les reitero, por más extraño comprado, les parece extraño simplemente porque es un tiempo verbal que no sucede tanto, que no está tan presente. Pero claro, ahí ustedes están proponiendo otros tiempos y están bien, ¿no? Yo nada más les quería poner el hubieron para que vieran que, porque luego me preguntan, entonces, ¿usar la palabra hubieron siempre va a estar mal? Pues la respuesta es no. ¿Vale? Hay contextos específicos en los que sí puedo decir hubieron, ¿vale? Este es uno de ellos, ¿sí? Solo no es muy común, solo no es habitual, eso es todo. Pero mal no está mientras sea un verbo auxiliar, ¿no? Como en este caso. Entonces sí puedo decir hubieron, pero como ustedes dicen, podríamos decir habrían comprado, también está bien. La cosa es que el verbo puede ser plural en ese contexto porque es auxiliar. Hubieron se puede emplear como obtuvieron. Es que, mira, y miren, el hubieron o el haber como auxiliar no nos da ningún significado en la oración. Esa es la cuestión, que el haber como auxiliar no me proporciona ningún sentido, ¿sí? No es como que casa en una oración me proporciona un sentido, ¿no? Me habla de un espacio con paredes, un techo, un lugar que se habita, todo eso podríamos decir que significa casa, ¿no? En cambio, el verbo haber, sobre todo cuando funciona como auxiliar, realmente no me está proporcionando ningún significado porque no me dice nada del verbo en realidad el hubieron o el verbo haber como auxiliar, no me dice nada de sí, ¿no? Lo único que hace es ayudarle a otro verbo. Su única función en este caso es ayudarle a comprar. Entonces, no es que tenga un significado específico aquí el hubieron, lo único que está haciendo es ayudarle a comprado a que tenga sentido, porque si yo dijera nada más comprado la casa a mis abuelos hace ya varios años, se dan cuenta como si yo quito el auxiliar a ver y nada más digo comprado la casa mis abuelos hace ya varios años, pues es algo que no se entiende, ¿no? Que carece de sentido o de significado completo. Entonces, yo lo que necesito es un auxiliar que me ayude a identificar al sujeto, a hacer referencia a aquello que está funcionando como sujeto, ¿no? Y justo aquí elegí el hubieron, pero si dijera habían comprado, de todos modos, ¿quiénes se la habían comprado? ¿Cuál sería el sujeto si yo digo habían comprado la casa? Mis abuelos, ¿no? Efectivamente, ellos, claro. Entonces, ese habían o ese hubieron que estamos mencionando ahorita, lo único que hace es ayudarme a identificar al sujeto, remontarme al sujeto. Porque si yo digo nada más, comprado la casa a mis abuelos hace ya varios años, se genera una confusión en la que podría no poder identificar de quién estoy hablando, quién comprado la casa a mis abuelos, ¿no? Es una cuestión y les digo una construcción que completamente no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, por eso usamos el auxiliar haber, porque lo único que hace es ayudarle a otro verbo, pero no nos proporciona ningún significado y no tiene caso que busquemos una equivalencia de significado porque simplemente es un auxiliar, ¿no? Entonces, eso respondiendo en concreto a tu pregunta, Reola, ¿vale?
Bueno, entonces vamos, decíamos que este está bien, piensen en cualquier otro tiempo y estará bien, ¿no? La 8 juró exterminar a todos sus enemigos que habían conspirado en su contra. Claro, aquí tenemos cuatro verbos, ¿no? Efectivamente. Juró exterminar, pues no es de nuestro interés porque no incluye a algo que nos interese ahorita, ¿no? Lo que nos interesa es concretamente, habían conspirado, ¿vale? De habían conspirado, lo que ya les decía ahorita, ¿cuál es la palabra o el verbo principal, el que aporta su significado? Pues conspirar, ¿no? Efectivamente, ese conspirado. Porque en concreto es como si dijéramos, juró exterminar a todos sus enemigos que conspiraron en su contra. ¿Se dan cuenta cómo estoy diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Que conspiraron en su contra y que habían conspirado en su contra. Obviamente hay un matiz de cambio que tiene que ver con el tiempo, que es lo que les digo, pero en esencia el significado es el mismo si no estuviera el auxiliar, ¿no? Entonces eso me demuestra que conspirar es el verbo principal. Por lo tanto, habían es el auxiliar y justo concuerda con su sujeto, ¿no? ¿Cuál es el sujeto de habían conspirado? Todos sus enemigos, ¿no? Ellos, efectivamente, ellos que son todos sus enemigos. Y entonces vean cómo lo que decíamos ahorita, cuando el verbo haber es auxiliar, sí vamos a poder identificar su sujeto, aunque sea tácito, aunque el sujeto esté tácito, pero sí voy a poder identificar el sujeto de un verbo haber auxiliar, ¿no? En cambio, cuando es el verbo principal, ahí podemos notar que no hay manera de que yo pueda identificar el sujeto. Eso es una de las características que hemos planteado para los verbos que son justo impersonales. Entonces, esta también está bien, la número 8. Y por último, la número 10. Nos hemos equivocado de estación. Otra vez, dos verbos, ¿no? Hemos y equivocado. Obviamente el principal es el que termina en pasado participio, el equivocado, y ese hemos solo funciona como auxiliar, por lo tanto sí puede tener forma plural, y de hecho lo que hace, como les decía, es ayudarme a remitir al sujeto. ¿Cuál sería el sujeto de ese hemos? ¿Con quién concuerda el hemos? Con nosotros, ¿no? Decimos yo he, tú has, al momento de conjugar el verbo haber, ¿no? Yo he, tú has, el ha, nosotros hemos, ¿no? En este caso, equivocado, ¿no? Entonces, bueno, correcta esta. Sí, espero que con este detalle que aplicamos ahorita a estas que nos faltaban todavía del ejercicio, haya quedado un poquito más claro. Algo que necesitemos plantear o poner en duda, cuestionar, se vale, ¿no? Eh, a todos sus enemigos sí es complemento directo, pero no del verbo haber conspirado. A todos sus enemigos es el complemento directo Gómez de juró exterminar. ¿Vale? Entonces, sucede que cuando una oración está compuesta por varios verbos, ya lo hemos llegado a comentar, cada uno de esos verbos tiene la capacidad, no siempre va a estar presente, pero cada uno de los verbos que compongan una oración, perdón, tiene la capacidad de cumplir una función específica o de tener sus propios sujetos o sus propios complementos. Entonces, claro, a todos sus enemigos sería el complemento directo de juró exterminar, pero con respecto al habían conspirado, el sujeto sería ese todos sus enemigos, ¿no? Entonces, los grupos de palabras pueden formar o cumplir funciones distintas cuando tenemos de pronto más de un verbo, ¿vale? Solo me enfocaba en la identificación de personas con el verbo haber y era un poco más confuso. Ya con la identificación de principal auxiliar es más claro. Ok, bueno, entonces igual y espero que para la mayoría, este, igual y para la mayoría, a lo mejor eso puede ser como una sugerencia, ¿no? Por aquí uno de sus compañeros comenta que ahora que piensa en los aspectos de verbo principal y verbo auxiliar, ya es un poco más sencillo. Entonces, igual y si lo piensan los demás a los que se les está complicando de esta forma, ojalá que también se vaya generando un poquito de mayor simplicidad, ¿no? En cuanto a la información. La primera es incorrecta porque debería ser los pocos que estamos. No, la primera es incorrecta. Aquí nada sobra, ¿eh?
todas las palabras, Arreola, y para todos, este, si ya están usándose, las tengo que seguir usando, ¿no? Es decir, si ya tengo un verbo haber en la primera oración donde dice los pocos que habemos, lo único que tengo que hacer es cambiar ese verbo haber, ¿no? Porque estaríamos entendiendo, o ya decíamos ayer, que aquí el verbo haber es el verbo principal. Es el verbo principal de una oración subordinada, ¿no? Entonces, lo que tendría que decir es los pocos que hay somos. La forma, entonces no puedo simplemente quitar el verbo haber. Tengo que cambiarlo a la forma singular de tercera persona por ser impersonal acá, ¿no? Los pocos que hay somos combatidos por múltiples intereses, ¿vale? Entonces no se trata también de nada más eliminar palabras, sino de simplemente ponerlas a los verbos saber, en este caso, en su forma correcta o pensarlas en su conjugación correcta. Entonces, si quieren, se los escribo aquí al lado para que lo recuerden. Deberíamos decir los pocos, ay, los pocos que hay somos combatidos, bueno, etcétera. ¿Vale? Bien, pues sí, justo eso, Solache, ¿no? Escribiste verbo. Si querías decir sujeto, efectivamente, ¿no? Si lo que querías decir que ellos es el sujeto para había, eh, pues no, tampoco, de hecho, ¿no? Porque recuerda lo que estábamos diciendo. Por aquí preguntan que si ellos sería el sujeto de había. ¿Podríamos decir tal cosa? Porque si ellos fuera el sujeto de había, ¿cómo tendría que ser el había? Tendría que ser una cosa plural, ¿no? Y entonces tendríamos que decir algo así como de, entre ellos habían dos jovencitas. Pero recuerda lo que dijimos, y recuerden lo que dijimos, si el verbo haber es impersonal, no hay sujeto. Esa palabra ellos, entre ellos, es otra cosa. Aunque tengamos la palabra ellos de forma explícita o de forma concreta, no es un complemento. Ahí no está funcionando como sujeto, al menos, ¿no? En ese contexto de oración, no está funcionando como sujeto, porque no establece concordancia con el verbo haber, porque haber es impersonal y no tiene sujeto entonces. ¿Vale? Entonces, no, tampoco es el sujeto. Por eso tienen que recordar las características, ¿no? A eso es a lo que voy. En su contra sería su complemento directo de conspirado por ser transitivo. Am, no, los sujetos, sí, exacto, ¿no? Yo sé que están generándose como algunas preguntas, porque hay cosas que ahorita estamos comentando que de pronto podemos considerar, ahorita me dice uno de sus compañeros, pero ¿cómo todos sus enemigos puede ser sujeto de habían conspirado si está introducido por preposición? ¿Vale? Porque simplemente es un aspecto subordinado, ¿vale? Entonces, aquí, como tal, es decir, yo nada más estoy mencionando ese todos sus enemigos como el referente, para que entendamos que el referente dentro de la oración, que funciona como sujeto para los que habían conspirado, claro, de forma mucho más obvia tendríamos que decir que son ellos, pero si lo pensamos en el contexto oracional, ellos son los enemigos, ¿no? A eso me refiero de forma concreta. Entonces, no es que físicamente podamos, por ejemplo, marcar que a todos sus enemigos es el sujeto de habían conspirado, porque en efecto está introducido por preposición, porque en esencia, les reitero, es en sí un complemento directo, ¿no? Y el habían conspirado es simplemente una oración subordinada, ¿vale? Entonces, ahí ya estaría como cuestión de meternos otra vez como aspectos distintos a los que les interesa a ustedes, pues, ¿no? O sea, sería que tuviéramos que hablar a detalle de que existen oraciones subordinadas sustantivas, oraciones subordinadas adjetivas, oraciones subordinadas adverbiales, etcétera. Entonces, ahí hay como cuestiones muy específicas o muy particulares. Entonces, más bien, para que no se genere la confusión, Gómez, lo puedes pensar de esa forma, ¿no? Lo reelaboro y lo decimos de la siguiente forma, ¿no? Habían conspirado en su contra. La forma verbal de habían conspirado me habla de un ellos, ¿no? Si pienso en el contexto de la oración, por obvias razones, sobreentenderíamos
que ellos son todos sus enemigos, ¿vale? Entonces, lo podemos decir de esa otra forma, ¿vale? Bien, entonces, pues nada, ¿tenemos alguna otra pregunta o alguna otra duda sobre este aspecto? Vamos a hacer un examencito, ¿eh? Les aviso. Entonces, mañana es viernes. ¿Qué les parece que mañana hagamos un breve examen con opciones múltiples? No, es que también con opciones múltiples luego ustedes piensan que, pues sí, así va a venir su examen, ¿no? Pero siento que no piensan suficiente cuando tienen opciones múltiples. Vamos a hacer como mitad y mitad de preguntas. Les voy a poner 5 preguntas de este que tiene que ver con el uso del verbo haber, con opciones múltiples, y 5 preguntas así como las que tenemos acá para que ustedes determinen cuáles son las correctas, nada más observando el enunciado y que practiquen esta parte de identificar cuál es el verbo principal, cuál es el verbo subordinado, si es que lo hay, y que sobre ello determinen si está bien conjugado el verbo haber. Y lo podemos hacer mañana, aprovechando que tenemos la información reciente y fresca un tanto, ¿vale? Entonces eso lo hacemos ya para mañana, porque el lunes no hay clases. Les iba a decir que el lunes, pero el lunes no hay clases. Entonces mañana lo hacemos, mañana hacemos como este breve examencito y va a ser así, 5 preguntas de opción múltiple y 5 preguntas así como estas o 5 oraciones donde ustedes determinen cuáles están bien conjugados los verbos haber en cada una de ellas, ¿vale? Y con eso ya tendríamos como pues una práctica concreta al respecto. ¿Vale? Bueno, entonces voy a quitar ya esto. En su contra sería su complemento directo de conspirado por ser. Es que, bueno, es que es en su contra. La razón por la que no podría ser el complemento directo de haber conspirado es justo pues que está introducido por una preposición que no es a, por ejemplo, o que está introducido por una preposición. Entonces eso sería un poquito problemático, Navarro, ¿no? Como para poder considerar que en su contra sea el complemento directo de haber conspirado de forma concreta. Yo consideraría más bien que conspirar en su contra o conspirar en contra de es toda una locución, o sea, es porque está difícil poder determinarlo como un tipo de complemento circunstancial en particular, ¿no? O sea, si pensamos en complementos circunstanciales, no estoy hablando de un lugar, no estoy hablando de un modo, no estoy hablando de un tiempo, nada parecido a lo que hemos mencionado en su momento sobre los complementos circunstanciales. Entonces, me parece que sería más bien una cuestión de ser como toda una locución, es decir, conspirar en contra de, ¿no? O conspirar en su contra es una construcción donde todas las palabritas en sí mismas nos están proporcionando un solo significado, como un solo sentido, y no pueden funcionar de pronto de forma desmembrada. Exacto, como si no se pudieran separar efectivamente. Y así sucede con muchas expresiones, ¿no? Es decir, si yo dijera, José se casó, ahora es harina de otro costal, ¿no? Como para que veamos un ejemplo de a lo que me refiero, de cómo de repente grupos de palabras no son separables, ¿no? Porque juntos están proporcionando una construcción con significado, ¿vale? Entonces, si pensamos en esta oración, pues sería una cosa similar, ¿no? En esta parte de ahora es harina de otro costal, sí, el se ha casado definitivamente está bien, ¿vale? Pero entonces, lo que me interesa es que veamos este, ahora es harina de otro costal. Yo no puedo separar aquí harina del significado que tiene del significado que tiene otro, del significado que tiene costal, porque realmente estas palabritas, estas 4 palabras juntas, no es como que me estén dando su significado habitual, ¿no? Similar a lo que sucede con las perífrasis y con y con los verbos compuestos. Todos los otros componentes o todos los componentes realmente no están aportando su significado, sino que todos juntos construyen un significado específico.
Entonces, una cosa similar sucedería en este aspecto de en su contra. Conspirar en su contra tiene en sí una cuestión de funcionar como una especie de locución, ¿no? Específicamente, así como lo funcionaría harina de otro costal. Todo junto tiene un solo sentido. Entonces, no puedo desmembrar sus componentes, ¿vale? Entonces, es una cuestión así. Por decir, en la primera hay dos verbos, el verbo haber y el verbo ser, pero en ese caso nos damos cuenta que el verbo principal es haber porque el verbo ser no está en las terminaciones que nos dijo para ser tomado como verbo principal. Ajá, exacto, ¿no? Es decir, sí, si te refieres a que justo entre habemos, somos, entre estos dos verbos, yo no puedo considerar, por ejemplo, que aquí entre estos dos pudiera haber de pronto una perífrasis o que pudiera haber o que pudiera ser un verbo compuesto, ¿no? Porque para que pudiera ser esto una perífrasis o un verbo compuesto, ¿cuáles justo deberían ser las terminaciones de ese somos? Pues las que decíamos, ¿no? Las de pasado participio, las de infinitivo o las de gerundio, o sea, un ado, ido, tos, ocho, un ando, yendo o un ar, er, ir, ¿no? Entonces, este somos no es un verbo no personal, es un verbo conjugado. Entonces recuerden, en estas construcciones que hemos visto, para que veamos aquí como las construcciones, ¿no? Acá, van a haber, han habido. Vean cómo las construcciones que tenemos abajo, en van a haber y han habido, que ya sabemos que las dos están mal, ¿eh? ¿Qué está sucediendo? El primero está conjugado y el segundo tiene una forma de verbo no personal, ¿no? O sea, es un infinitivo, es un gerundio o es un pasado participio. Y entonces aquí no puedo considerar que se cumpla esta característica que estamos mencionando en estos dos cuadritos rosas de abajo, porque sí, el habemos está conjugado, pero no tiene las mismas características porque el somos no es ni infinitivo, ni gerundio, ni pasado participio. Entonces, eso me hace notar que estos dos verbos no vienen juntos. Aquí más bien son dos verbos separados, son dos verbos distintos. Y aquí los representaríamos más bien en cuadros independientes. Por eso sé que el habemos o el haber acá es un verbo independiente del verbo ser. Y por lo tanto, cumple con su característica de ser principal y por lo tanto tiene que conjugarse en singular, en tercera persona del singular. Entonces, eso efectivamente es una buena observación la que estás haciendo para darte cuenta de si están funcionando los dos verbos juntos como perífrasis o como verbo compuesto, ¿vale? Bien, bueno, entonces, pues nada, yo sé que para muchos es un tema complicadito, pero les digo, mañana hacemos un breve examencito y ya con eso vamos a terminar esta cuestión de los verbos, del verbo haber, ¿eh? Obviamente falta que pongan ahí por su cuenta la parte de estudiar, ¿no? De acordarse de las características que estamos mencionando ahorita. Bien, voy a quitar ya esto. Ya lo puedo quitar, ¿verdad? Porque se va todo y entonces a lo mejor necesitan ahí como algunos segmentos. Bien. Hablemos, volvemos a la cosa que estábamos viendo, al mapa conceptual de los verbos, porque todavía nos falta hablar de otros tipos de verbos que también nos interesan. Nada más para recordar ahorita en estos minutos que nos quedan disponibles, vamos a mencionar la cuestión que corresponde a los verbos transitivos, a los intransitivos y a los copulativos, que saben ustedes que son importantes para aspectos de concordancia también, ¿no? Entonces, déjenme les comparto la pantalla de este esquemita. También voy a conectar la computadora porque no va a dar la batería. Aquí está.
Bueno, entonces ya ahí tenemos. Ya vimos a detalle el aspecto que les planteaba sobre el verbo haber y en general sobre los verbos impersonales, ¿no? Ya sabemos bien cuáles son sus características. Mencionemos ahora lo que corresponde a los verbos copulativos. Estos son muy sencillos porque ya ustedes saben que los verbos copulativos son solo tres, no hay más, ¿no? No hay más verbos copulativos. Los verbos copulativos siempre van a ser, estar y parecer. Y lo que caracteriza a los verbos copulativos, recuerden que es que unen, funcionan básicamente como si fueran un nexo, ¿no? Unen al sujeto con una característica del mismo sujeto, obviamente, ¿no? En realidad, a esa característica del sujeto que estén uniendo estos verbos ser, estar y parecer, ¿cómo la llamamos? ¿Se acuerdan cómo llamamos a esa característica? Justo, efectivamente, Chavarrieta, ¿no? Como ya lo comentan también los demás, es un atributo, ¿no? Efectivamente. Entonces, en automático, justo podemos identificar que esa característica o ese adjetivo que esté relacionando o uniendo un verbo ser, estar o parecer con su sujeto va a ser un atributo. Claro, es un adjetivo, definitivamente lo es, ¿no? Es un adjetivo calificativo, pero también lo llamamos atributo, ¿vale? En realidad se llama atributo porque se visualiza o se analiza desde un nivel distinto de la lingüística, ¿no? Desde un aspecto sintáctico. Pero con que nos quede claro que ese adjetivo que esté uniendo el ser, estar o parecer con su sujeto, también lo podemos llamar atributo, con eso es suficiente, ¿no? Con eso me parece que será suficiente para entender el aspecto que estamos comentando aquí. Y bueno, esta sería la cuestión concreta, ¿no? Con respecto a los verbos copulativos. Si necesitaran visualizar cómo nos están uniendo justo al sujeto con su característica a la que llamamos también atributo, adjetivo también, obviamente también es un adjetivo, podemos poner aquí un ejemplo, ¿no? Sobre ello. Podríamos poner eh, el primo de José es malo para las matemáticas. Entonces, ahí tendríamos, ¿no? Un ejemplo. Obviamente aquí el sujeto es el primo de José, ¿vale? Entonces, este sujeto está usando como intermediario o como conector a ese verbo ser conjugado, ¿no? Que es el es de forma concreta. Y lo que está sucediendo aquí es que, ¿qué hace este intermediario? Pues justo establece una unión entre el sujeto, el primo de José, y la característica que tiene el primo de José, ese adjetivo, que ya les digo que también lo llamamos de forma obvia atributo, ¿no? Entonces, es lo que está haciendo este verbo copulativo de forma concreta. Entonces, ahí vemos. Lo que nos hace es unir a estas dos partes. Porque de pronto hay contextos en los que si no tuviéramos esa unión por el verbo copulativo no alcanza a entenderse, ¿no? Si yo quito el es, diría el primo de José malo, entonces cambio el sentido, cambio el contexto, ¿no? Porque estaría diciendo a lo mejor que José tiene varios primos, pero que yo me refiero al primo de José que es malo, ¿no? De entre todos sus primos hay uno que es malo. Entonces cambia el significado, evidentemente. Por eso, en algunos contextos necesitamos esta unión que nos proporciona el verbo copulativo de forma concreta. Sí, de hecho también podría entenderse esa otra cosa, Navarro, ¿no? De hecho, así, si lo dijéramos el primo de José Malo, podríamos, pues, generar incluso ambigüedad, ¿no? Porque justo podríamos pensar que es malo el primo o es malo José, también porque está más cerquita de José, ¿no? Entonces ahí podríamos generar por ahí algún contexto de ambigüedad, pero cambia completamente el significado. Es a lo que quiero que llegar, ¿no? Aquí en cuanto al uso de este verbito copulativo de forma concreta. Muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo. Pongamos uno más. La fruta parece estar descompuesta. Vean, ¿eh? Aquí, ¿qué tenemos en este ejemplo? La fruta parece estar descompuesta. Me estoy trabando un poquito, pero sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, ok, vale. Ajá, tenemos dos verbos juntos, ¿no? Parece y estar, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan de cómo dijimos que se llama cuando hay dos verbos juntos?
Pues hay de dos, o que sea un verbo compuesto o que sea una perífrasis, ¿no? Pero dijimos que verbo compuesto es cuando hay auxiliar haber. Entonces, esto es una perífrasis. ¿Cómo sé que es una perífrasis? Porque tiene estas características que estábamos estableciendo. El primer verbo está conjugado y el segundo, en este caso, está en infinitivo. ¿Cuál es el verbo importante aquí? ¿Cuál es el verbo principal entre estos dos? Según lo que estábamos comentando ahorita. Claro, el verbo estar, ¿no? Eh, no, el parece solo es el auxiliar, ¿no? Recuerden que el principal es el segundo. Cuando tenemos esta unión de verbos, el principal siempre es el segundo, o sea, el infinitivo, el gerundio, el pasado participio. Aquí en este caso, el infinitivo, ¿vale? Entonces, ese finalmente es el verbo estar, el importante. De todos modos, los dos serían verbos copulativos, ¿no? El punto es que descompuesta, pues sería una característica que obviamente será un atributo del sujeto la fruta, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos otro ejemplo, pero estamos viendo u observando esta cuestión. El verbo ser, estar o parecer, o funcionando también como perífrasis verbal, como en el segundo ejemplo, hacen lo mismo. Unen al sujeto con su atributo o su característica, ¿vale? Bien, hablemos ahora de otro tipo de verbos o de una última clasificación de verbos. Ah, de hecho, miren, aquí viene la parte de las perífrasis verbales que les pongo, que les estoy mencionando ahorita, ¿no? Unión de dos o más verbos que funcionan como uno solo, ¿no? Lo podemos entender de esa forma. Bueno, eh, nada más hablemos, les reitero, de esta parte de los predicativos y yo creo que nos da tiempo ahorita mencionar el aspecto, por lo menos de los transitivos. Entonces, dentro de los verbos predicativos vamos a considerar todos los que no sean copulativos, ¿no? De hecho, estos dos tipos se entienden por oposición. Si estamos diciendo que los copulativos funcionan como una especie de nexo y que son específicamente ser, estar o parecer, los predicativos van a ser todos los demás. O sea, todos los que no sean ni ser, ni estar, ni parecer serán verbos predicativos. Y dentro de los predicativos hay una subdivisión o una subclasificación, donde empezamos justo con la idea de los transitivos. Recuerden, ¿para qué contextos son importantes los verbos transitivos? Para poder identificar complementos directos, ¿no? Efectivamente, si yo tengo un verbo transitivo, recuérdenlo, en mi oración tiene que haber forzosamente un complemento directo. Y por lo tanto, estos verbos que son transitivos pueden ir acompañados, cuando se esté sustituyendo al complemento directo, pueden ir acompañados por un pronombre átono, antecedidos por un pronombre átono o pegado el pronombre átono al final, ¿no? Que ya sabemos que dependerá del género y número del complemento directo al que estemos sustituyendo, en pocas palabras, ¿vale? Justo como la, las, lo, los, efectivamente. Y eso es algo que es de importancia para su examen, ¿no? Para que ustedes puedan determinar qué pronombre usar cuando tienen que completar algunos espacios o determinar qué oración está escrita correctamente, ¿no? En cuanto a la concordancia de los pronombres. Pero bueno, entonces, recuerden, con respecto a los verbos transitivos, son verbos que se caracterizan porque necesitan de más información. O sea, para que se entienda el verbo, tengo que ponerle más datos, tengo que poner más información, si no, no alcanza a entenderse el significado en su totalidad de ese verbo. Esta idea yo sé que es un poco complicada porque a veces algunos de ustedes alcanzan a percibir que se entiende por sí solo el verbo, a veces sí alcanzan a percibir que no se entiende por sí solo. Entonces eso puede ser un poquito subjetivo para algunos o un poquito ambiguo para algunos y eso lo puede volver un poco complicado. Pero a grandes rasgos, si quisiéramos resumirlo mucho, y claro, depende del contexto de la oración, efectivamente, eh, pero sí hay verbos que siempre en cualquier contexto van a funcionar como verbos transitivos. Ahí no va a depender de la oración. Sí es cierto que hay algunos verbos, obviamente yo no les puedo decir como todos estos son los verbos que siempre van a ser transitivos, porque existen miles de verbos, ¿no? Entonces no terminaríamos, evidentemente. Entonces, por eso establecemos como esta generalidad en cuanto al concepto, pensar en que son verbos que necesitan de más información. Yo les propongo que para que sea más claro, piensen en que son verbos que necesitan de un qué de forma concreta, ¿vale? Entonces, si yo uso o tengo el verbo eh, trabajar, ¿creen que el verbo trabajar es un verbo que necesita decirme qué con respecto a cualquier contexto en el que se pueda usar, ¿no? No, de forma obvia o de forma
general podemos decir que no, yo no necesito decir qué trabajo, ¿no? Obviamente que les digo, ¿no? Me puedo inventar un contexto ahí específico para hacer que el verbo trabajar me diga un qué. Eh, si yo construyera en alguna forma una oración que dijera, eh, tengo que trabajar mi vocabulario, ¿no? Entonces, ahí podría decir que está funcionando como un verbo transitivo, porque digo el que tengo que trabajar mi vocabulario, ¿no? Pero es que en realidad, si lo piensan, en ese contexto de oración, el verbo trabajar guarda el significado básico de la palabra trabajar. O sea, si buscáramos el significado de pronto más básico de la palabra trabajar en el diccionario, pues ahí de pronto, ajá, ahí más bien en ese contexto yo creo que lo podríamos sustituir por un desarrollar, mejorar, claro, ¿no? Entonces, sería más equivalente a a esas otras palabras, a esos otros verbos en ese contexto. Si yo dijera, tengo que trabajar mi vocabulario, entonces ahí es más como funcionamiento del trabajar como mejorar o como desarrollar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la situación de pronto, que la realidad es que pues, el lenguaje es muy maleable, el español al menos, entonces podemos generar como muchas cosas que de repente pueden resultar confusas, ¿no? Cuando queremos ya hacer clasificaciones, cuando se trata de clasificar palabras, pues ahí es donde se genera de pronto la confusión, porque como ya saben, las palabras en el español son polisemánticas y entonces una sola la podemos usar en muchos contextos y sus significados realmente, aunque sea la misma palabra, son ligeramente variables o pueden adquirir otros funcionamientos u otros significados dependiendo del contexto. Entonces, esa es una cuestión, pero como les digo, ¿no? De forma muy básica, la palabra o el verbo trabajar no necesita decirme qué, ¿vale? Entonces, hay una cuestión. Si no necesita decirme un qué, ya sé que no es transitivo, ¿vale? ¿Qué pasa, en cambio, con la palabra eh, querer? Así, de forma muy generalizante. Necesito decir qué se quiere o qué quiero, o es una palabra que por sí sola ya guarda una totalidad de significado. Efectivamente, ¿no? Es una palabra que necesita decirme un qué. ¿Qué quiero o qué quiere tal persona? ¿No? Entonces, lo pueden relacionar de esa forma. Ahorita nada más como para hacer un breve resumen de cómo podríamos identificar de forma muy simple la cuestión de los verbos que son transitivos, ¿no? Si se dan cuenta que necesitan de un qué o responder a un qué los verbos, significa entonces que justo son transitivos. Esa es la idea con respecto a los verbos transitivos. Y en oposición, entonces, podemos relacionar a los verbos intransitivos. Los intransitivos son los que no necesitan de más información para completar su significado. Entonces, ojo, aquí yo quiero hacer una aclaración. Decimos que no necesitan más información porque sí pueden tener más información. Claro que sí, ¿no? Pero esa información que, perdón, esa información que nos puedan estar proporcionando o planteando, gracias, los verbos intransitivos no corresponden con un qué. Pueden ser cualquier otra cosa, ¿no? Volviendo a, o bueno, poniendo una palabrita diferente, en este caso, nadar. Nadar no me requiere de un qué, no necesito decir que nado, pero sí podría agregarle otras cosas, ¿no? Sí podría agregarle otros aspectos como o responder a otras preguntas, por ejemplo, ¿no? Sí puedo decir dónde nado, ¿no? Sí puedo decir cuándo nado, sí puedo decir con quién nado, sí puedo decir que les digo, son finalmente otras preguntas, pero no es un qué. Entonces los verbos intransitivos regularmente los podemos identificar de esa forma. Me pueden responder a distintas preguntas pero no esencialmente a un qué. Entonces, los transitivos son los que regularmente me responderían a un qué y los intransitivos me pueden responder a cualquier otra, pero no a un qué. ¿Vale? Entonces, ahí tendríamos un aspecto. Yo aquí ya les estoy poniendo información concreta por si de pronto, esto se los digo por si de pronto se complica la situación de, es que no alcanzo a identificar si sí necesita o si no necesita de más información, ¿no? Entonces, piensen en estos aspectos. ¿Necesito de un qué o no necesito de un qué? ¿Vale? Para diferenciar. Sí,
Bueno, ya decíamos hace un momentito, Arreola, que hay algunos verbos que tienen esta característica de, dependiendo del contexto, pueden funcionar de distintas formas o pueden funcionar como distintos tipos de verbos. Entonces, existen algunos que pueden tener un funcionamiento transitivo, pero también pueden tener un funcionamiento intransitivo de forma concreta. Entonces, en este caso, el verbo comer de forma esencial, de forma muy básica, sí sería un verbo transitivo, porque sí tendría que decir que como, ¿vale? Pero si yo genero una oración donde no digo el qué, por ejemplo, si dijera, Matías come con su hermano, pues ahí no es transitivo en ese contexto, ¿vale? Pero si yo digo, Matías come patatas o papas, ahí sí es transitivo. Entonces, esencialmente sería un verbo transitivo. Sí tendría que decir que se come, ¿no? Con respecto al verbo comer, pero puedo construir, les digo, hay muchas variaciones en el lenguaje, ¿no? Sí puedo construir una oración donde no diga el qué y por lo tanto en ese contexto no está funcionando como verbo transitivo, ¿vale? Entonces, hay algunos verbos así que tienen esas capacidades, digamos, de generar contextos de transitividad o contextos de intransitividad, ¿vale? Como el verbo haber, ¿no? Lo veíamos hace rato. El verbo haber podría ser en algún contexto, eh, decíamos, impersonal, en otro contexto podría ser auxiliar, y también el verbo haber tiene formas o contextos de transitividad, ¿no? Entonces, ahí hay como cuestiones muy particulares, les reitero, dependiendo del tipo de verbo que estemos mencionando, ¿vale? Si tienen, yo les sugiero lo siguiente, ya para terminar con esto, porque nos estamos ahorita alargando. Voy a quitar ya esto, les voy a compartir más al ratito este esquemita, porque ya casi lo vamos a terminar, el de los verbos, y estudien un poquito, porque les reitero, mañana vamos a hacer este breve examencito que tiene que ver con la cuestión de, de la pequeña prueba que les voy a hacer sobre el uso del verbo haber. Volvemos al diccionario, a la página del diccionario de la RAE. Si ustedes tienen alguna duda particular en cuanto a algún verbo específico de si es transitivo o intransitivo. Por ejemplo, aquí una de sus compañeras dice, un te quiero es intransitivo, en cambio un yo también quiero es transitivo. Sí, pero ahí pues estamos hablando de querer con significados diferentes, ¿no? Específicamente. Bueno, también el diccionario nos dice eso, a lo que quiero llegar, perdón. Justo, Gómez, en el diccionario nos avisa si es transitivo o intransitivo o si puede tener contextos diferentes. Por ejemplo, el verbo ser. El verbo ser puede ser muchas cosas. Es un verbo particular. Igual el verbo estar. Les enseño eso. Vean, ¿no? Yo hice la búsqueda del verbo ser y me dice, número uno, es un verbo copulativo. O sea, significa que regularmente funciona así, como un verbo copulativo. Lo primero que me salga es como lo que normalmente funciona más o lo más habitual, ¿no? Entonces, normalmente es copulativo, lo que ya decíamos. Pero hay contextos en los que puede ser auxiliar. Si es auxiliar, lo usamos para conjugar verbos en voz pasiva, que nosotros no hemos hablado de la voz pasiva, pero la voz pasiva justo se forma utilizando el verbo ser como auxiliar. También puede ser intransitivo si tiene un valor equivalente o un significado equivalente en ese contexto de uso a haber o a existir, ¿no? Como si yo digo, em, ay, déjenme pensar en un contexto ahorita y lo pensamos, lo planteamos, ¿no? Pero ojo, ¿no? También es intransitivo si nos indica tiempo, son las tres. Es intransitivo si nos refiere a la cuestión de ser capaz o de servicio, ¿no? Los idiomas son para comunicarse. Entonces, vean, ¿no? ¿Cómo sé simplemente que no es copulativo? Hay una forma muy fácil de identificar que este verbo ser no es copulativo. ¿Qué está pasando aquí cuando digo que es intransitivo en estos contextos, por ejemplo? No hay adjetivo, exacto, ¿no? Ya sabemos que para que el verbo ser o estar o parecer sean verbos copulativos, deben introducir a un adjetivo. O sea, tiene que haber atributo. Y vean, si no es un verbo copulativo, no tendrá entonces un atributo, no va a estar funcionando como unión o como nexo. Entonces,
es lo que les estaba mencionando ahorita, ¿no? Hay muchos verbos que tienen estas capacidades de, dependiendo del contexto y de cómo se esté formando la oración, pues producir distintos funcionamientos, ¿no? Y aquí lo podemos, les reitero, ver. Y así ustedes podrían, si quieren curiosear, perdón, y entrar a otros verbos, ¿no? Podemos ir a checar lo que sucede con el verbo estar. Puede ser copulativo, puede ser intransitivo también, ¿no? Y aquí nos dice al principio, inter es intransitivo. Em, copulat es copulativo, ¿no? Vamos a ver justo el verbo querer, que lo estábamos mencionando ahorita. Aquí nos dice TR es transitivo. Y vean, en todos sus contextos de uso nos plantea que es un verbo transitivo, por ejemplo. Obviamente esto pues no lo van a poder checar en sus exámenes y tampoco sería necesario. Nada más, esto se los comento para que en las clases, por ejemplo, nos evitemos, o sea, está bien obviamente tener curiosidad y tal, ¿no? Pero su curiosidad también la pueden satisfacer investigando un poquito ustedes por su cuenta, ¿no? Entonces, para que cuando tengan una curiosidad específica de qué tipo de verbo es, ustedes mismos pueden hacer la búsqueda, ¿no? Y ver aquí, obviamente checar en qué contexto se está usando, de ser el caso, y ustedes mismos determinar, ah, es tal tipo este verbo, ¿no? En ese contexto, ¿vale? Cuando tengan estas dudas. Y ya, pero me cuentan, ¿no? Yo investigué y me sale que este verbo es de tal tipo, ¿no? Entonces ahí tienen como una función extra del diccionario, ¿vale? Bueno, chicos, vamos a terminar aquí. Nos vemos mañana. Iniciando, tenemos esta pruebita que les estoy comentando en cuanto al uso del verbo haber, ¿vale? Que estén muy bien, se cuidan.